Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos, médicos especialistas de la Facultad de Medicina. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM. Hoy día 6 de enero del año 2024, nuestro primer programa de la emisión del año 2024, y eso es gracias a cada uno de ustedes que nos siguieron a través de nuestros en vivos, de nuestros enlaces remotos y de cada una de las publicaciones que hemos estado haciendo con nuestras redes sociales. Así es que es un gusto seguir con ustedes transmitiendo programas de interés, de prevención y de promoción de la salud, doctor Ariel Gutiérrez. Doctor Navarro, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio, a quien nos está escuchando ahorita en sus casas, en sus vehículos, a la comunidad universitaria y en especial a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Pues feliz año, bienvenido a este proyecto Revista Médica Lobos FM, que empezamos otra vez con el pie derecho, con la intención de hacer una promoción de la salud, el reforzar todos aquellos buenos hábitos que podemos tener para mantener y conservar nuestra salud, desde una buena alimentación, actividad física, pasársela lo más tranquilo que se pueda, y eso va a abonar a nuestra buena calidad y nuestra capacidad de poder vivir todas las series de situaciones que tenemos durante todo este año que está empezando. Y pues obviamente compartimos este esfuerzo con todos ustedes, y cada sábado estaremos trayendo profesionales de la salud para que nos hablen sobre los temas que de alguna manera impacten en lo que sería la mejor de nuestra calidad de vida. Es correcto, y así es que hoy día 6 de enero pues se conmemora el Día de la Enfermera y del Enfermero. Así es que a todos nuestros amigos enfermeros y enfermeras les enviamos un fuerte abrazo en nombre de Revista Médica Lobos FM, y recordando que hoy pues es una conmemoración de aquella persona profesional de la enfermería como fue Florence Nightingale en el siglo XIX, que se encargaba precisamente de lo que vamos a ver el día de hoy, de darle la calidad y calidez a cada uno de nuestros pacientes. Y ese es el motivo por el cual estamos reunidos el día de hoy, con el fin de que la deshumanización en la medicina no se siga presentando. Pero bueno, vamos recordando nuestras redes sociales. Estamos en Instagram a través de Revista Lobos CLN, y en Twitter, que ahora es X, como Revista Lobos CLN. Y recordando que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 93.7 FM de su radio, y en vivo también a través de Revista Médica Lobos FM por medio de Facebook. No se olviden del teléfono en cabina del 6677-642937, y recordando las redes sociales de nuestra universidad como @LobosFM Culiacán, y la radio en internet www.lobosfm.com. Seleccionen el 93.7 FM Culiacán y nos van a estar escuchando completamente en vivo nuestro programa del día de hoy. El doctor mencionaba de forma muy acertada de que obviamente lo que el médico tiene que hacer es, además de promover una buena salud en nuestros pacientes, pues también tener una buena relación afectiva con ellos y emocional, porque al final de cuentas en un momento dado, en una situación crítica, los pacientes llegan con toda la esperanza de que el médico no solamente les brinde una atención profesional, sino también una atención más humana y con mucha más calidez. Hay una frase por ahí muy doctor Navarro, que dice que el buen médico trata a la enfermedad, pero el gran médico siempre va a tratar al enfermo, y que es de William Osler. Hoy estaremos hablando de lo que es la deshumanización de la medicina actual, y qué mejor que nuestro invitado del día de hoy, con el cual estamos empezando con el pie derecho en 2024, con el presbítero Luis Felipe Cabrera Aguilar, quien es docente y maestro en ciencias, y quien nos estará hablando sobre estos temas y un poco de lo que es la bioética médica, obviamente para que ampliemos un poquito el panorama de la relación afectiva médico-paciente. Maestro en ciencia Luis Felipe Cabrera Aguilar es egresado de la Escuela Normal de Sinaloa, también del Instituto Pontificio Bíblico de Roma. Tiene maestría en ciencias religiosas por el Instituto Superior Vizcaya Pacífico. Es docente en antropología en la Universidad Católica de Culiacán, docente de ética y lógica en el Colegio Sinaloa. Es rector de la Universidad Católica de Culiacán, actualmente catedrático, afortunadamente para nosotros, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, y además tiene una amplia experiencia como conferencista en formación y desarrollo humano, y le damos la bienvenida y el agradecimiento, padre, por estar con nosotros en este inicio del programa, que para nosotros
bien dicho sería textualmente una bendición empezar este año con la presencia del Padre aquí en este primer programa con el cual iniciamos este proyecto de Revista Médica Lobos FM, un esfuerzo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Bienvenido y gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Perfecto. Pues mire, padre, hemos estado viendo, de acuerdo a las últimas generaciones de médicos, que nos estamos enganchando muchísimo con lo que son las tecnologías. Por ejemplo, simplemente con el hecho de estar frente a una consulta y no ver al paciente a los ojos. Entonces, muchos de los pacientes llegan con nosotros y muchas veces no llegan por una atención médica, llegan para ser escuchados. Entonces, que nos enganchemos, estamos volteando a ver el monitor, tecleando el expediente clínico electrónico y no volteamos a ver a ese paciente, o simplemente también podría quedar también en el servicio de enfermería. La pregunta es, ¿qué hace que estos profesionales de la salud hoy en día pierdan esa sensibilidad o ese feeling de la vocación que quizás tuvieron al principio de ingresar a esa carrera profesional médica, enfermería, medicina, y que ya se hayan desenganchado de la parte humana y que vemos más al paciente quizás desde el punto de vista tecnológico, como un reto de querer sacarlo adelante, pero perdemos ese feeling o esa sensibilidad con nuestros pacientes? Pues yo creo que tiene todo un sentido también de visión antropológica y podríamos hacer alusión a lo histórico, ¿no? Desde la revolución industrial pareciera que la mirada pasó a ser de la persona a los equipos mecánicos, técnicos, y pues darle prioridad a los avances tecnológicos que de algún modo, y yo diría literalmente, suplen al ser humano, ¿no? Entonces la mirada de muchas profesiones, la mirada de las universidades empezó a dejar el aspecto humanista y a volverse hacia la tecnología como una opción de progreso y de crecimiento en detrimento de la centralidad del ser humano en todos los procesos de carácter, digamos, profesional, ¿no? Sin embargo, creo que es muy lógico poder retomar que cualquiera fuese la profesión, se supone que todo va en servicio del mismo ser humano. Por tanto, creo que hoy, en este tiempo, todavía hay muchas secuelas de eso. Y probablemente también la formación profesional que estamos recibiendo no vaya enfocada necesariamente hacia la persona, sino al manejo de equipos técnicos, al manejo de tecnologías, a una investigación más centrada hacia la enfermedad, olvidándonos quizá que el que está enfermo es un ser vivo, una persona. Y eso nos va llevando a una, yo diría, deshumanización, que no significan necesariamente malos tratos o agresiones verbales o físicas en los consultorios o en los diferentes lugares donde se atienden personas, sino algo así como lo que decías, perder esa sensibilidad que no te permite vivir una cierta empatía con la otra persona que sufre y que se duele. Entonces yo creo que también el dolor se ha vuelto como un problema de carácter de investigación y hablamos del dolor, hablamos de la enfermedad, hablamos de los síntomas, hablamos de las causas o la etiología de una enfermedad y se nos olvida que es un ser humano el que está enfermo, ¿no? Y a partir de ahí es que tenemos que recurrir a esto. Es parte quizás de un proceso que poco a poco se ha ido llevando hasta llegar a las universidades en donde el aspecto humanista propiamente no siempre ha resaltado. Así es. De hecho, anoche, doctor Ariel, que estaba en mi consultorio, me llega un paciente referido de una institución pública. O sea, él llega por su cuenta conmigo al consultorio y me dice, doctor, es que me dieron este resultado y me dijeron que me quedan 6 meses de vida. Eso me dijo el paciente, ¿no? El paciente, cuando yo lo veo, bien, y eso no, me dijeron que ya no tengo lucha, que me voy a morir. Entonces, ya veo su resultado, era un paciente donador de banco de sangre, se le salió reactivo el Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, que es producida por la chincha de Compostela. Le digo, en primer lugar, no está confirmado, tenemos primeramente que hacer las pruebas confirmatorias, y si está confirmado, en 2 meses se cura, eso no hay ningún problema. Entonces ya no quieren batallar, o sea, les dicen tal como son las cosas y tenemos que quedarnos con esa parte. Esas personas sufren, esa persona cuando llegó conmigo, tardé 1 hora, doctor, con él, enseñándole qué es la enfermedad de Chagas, cómo se diagnostica,
cómo se trata, cuáles son los signos y síntomas, el paciente parece que se fue tranquilo. Muchas veces el hablar con el paciente y dar la atención y esa calidez que ese paciente está buscando nos va a ayudar el día de mañana a que ese paciente se sienta mucho mejor, porque muchas veces van a que lo orientemos y que le demos pues ese buen trato que tanto buscan, doctor Ariel. No, indudablemente que sí, ¿no? Algo por lo cual se ha tratado se ha luchado mucho en las aulas de medicina es precisamente que el médico se apegue más un poquito a lo que es el trato y la relación con los pacientes, más a hacer diagnósticos a través de exámenes de laboratorio, una resonancia magnética, una tomografía, una radiografía simple. Pero aquí también juega también un papel importante lo que es la ética médica, y obviamente sigue siendo un pilar sólido en la formación profesional de la salud. ¿Qué pasa, padre, cuando de pronto el médico va tomando distancia en su relación con su práctica profesional ética? Bueno, en ese aspecto creo que la formación tendría que ir dando prioridad al cómo se vive el espíritu de esas materias con las que se forma el profesional médico, ¿no? Si la atención humanista queremos que sea una prioridad, lo primero que se tendría que hacer es darle a las materias humanistas el valor que requieren. Muchas veces se tiene la concepción de que parecen de relleno, cumplir con una currícula, etc. Pero creo que en el fondo el objetivo real es formar convicciones. Y si la formación médica profesional a través de la currícula universitaria no genera convicciones, entonces solo se llevó una materia. Se cumplió con ella, se acreditó, pero no generó una actitud profesional. Es el problema que a veces se presenta cuando revisas simplemente exámenes donde se ha vaciado la capacidad de retención de un alumno, pero no la capacidad de convicción que necesariamente presenta ante ciertas temáticas, ¿no? Pudiéramos decir que un estudiante que aspira al grado de medicina general o licenciatura en medicina general, ¿qué ideas trae? ¿Qué ideas trae? ¿Cómo diagnosticar que viene a lo mejor para hacerse un profesional que se quiere enriquecer? O como dicen algunos, ¿no? Que quiere comprarse un Mercedes a la primera de vuelta. Y con ello, pues tú sabes cuál va a ser su atención hacia las personas, el factor económico, ¿no? Y la ética se va a prestar ¿a qué? Pues a una especie de documentos que por ahí circulan, una materia que llevé, pero mi objetivo es lograr esto, tener un patrimonio, tener una cierta situación o posición social, o quizás hasta una fama donde no me interesa otras cosas. Y esto pues a veces genera, vamos llamándole así, ¿no? Como pudiera ser una especie de corrupción de la profesión, porque lejos de servirte para buscar la salud, yo busco otros caminos donde el pretexto es que te devuelva la salud. Y se pueden venir otras cosas. Imagínate que llega el paciente y lo primero que digas, lo voy a mandar a tal laboratorio, que le hagan un chequeo de 10,000 cosas, aunque yo ya visualicé que ocupa, pero es que ya me van a pasar una cuenta buena si yo mando a este paciente, ¿no? Y se vuelve un factor económico quizá. Depende entonces, digo yo, de cómo diagnosticar al alumno que llega a la universidad, porque a veces le preguntamos sobre cultura general, le puedes preguntar sobre matemáticas, sobre física, sobre química, pero cómo auscultar cuál es su intención por la cual quiere estudiar medicina. Y creo que ahí es donde la universidad, cualquiera que sea, debería acentuar mucho el aspecto que aquí venimos a formarnos para servir a la humanidad actualmente, ¿no? Claro. Padre, de acuerdo a su opinión, ya que ha estado con nosotros alrededor de 3 años como catedrático de nuestra Facultad de Medicina, en su opinión, ¿qué hace falta de incluir de materias humanistas, ¿sí?, a la licenciatura de medicina general, todos apegados a la bioética, puesto que hoy en día pues tenemos más personas que se están dedicando al desarrollo humano? ¿Qué haría falta, de acuerdo a su opinión muy personal, para qué podemos incluir como asignatura dentro de la currícula de medicina general, con el fin de evitar todo esto que estamos llevando a cabo? Sí, mira, en la experiencia de los semestres que me ha tocado compartir esta pues visión, digamos, de la bioética hacia los alumnos del 5º semestre, yo no diría que son deficiencias, pero sí les llamaría ausencias. Entonces, si no hay una formación filosófica,
Es decir, que conozcan la antropología, es decir, qué es el ser humano, cómo es el ser humano, desde una visión, yo diría, no como mera historia de la filosofía, sino como una visión que nos va ayudando desde diversos puntos de vista de autores, varios filósofos de todos los tiempos, para que sigamos buscando una respuesta a este enigma que somos como seres vivos, como personas, como qué es el hombre, ¿no? Cómo en este tiempo seguimos siendo todavía personas que queremos buscar quiénes somos, una respuesta a... Fíjate, curioso, ya se declaró durante mucho tiempo la muerte de Dios como si no fuera un tema ya importante o trascendente, o si lo tuviésemos que tomar es como decir que no sea otra cosa sino una especie de ateísmo o de existencialismo del absurdo y muchas cosas más, ¿no? Pero también conocemos todo eso, pero ¿qué más podemos conocer de una visión más positiva de la vida, de una visión mucho más amplia de lo que es el ser humano? Entonces, ¿qué materias pudieran ser básicas? Yo diría, al menos una introducción a la filosofía, que de prepa desgraciadamente no se tiene, una introducción a la filosofía, una antropología que nos ubique muy bien, vamos a atender personas, pues hay que conocer las personas, una psicología humanista como base mínima, digamos, de tendencia hacia conocer ese aspecto del ser humano en su mentalidad, en sus emociones, sus reacciones, su forma de encontrarse con los demás, su ser y quehacer, su convivencia, etcétera, ¿no? Y por supuesto, ¿esto para qué? Para tener las bases de poder entender una bioética. Porque la bioética como materia, llegas y que te pregunten, por ejemplo, el aspecto de la nomenclatura, que a veces tienes que dedicar un paréntesis en la casa a explicar una palabra que se supone pudieran haber aprendido desde una introducción a la filosofía en preparatoria o no sé dónde, cosa que a veces no podemos contar con ello, ¿no? Y así suele haber incluso preguntas de cosas que uno considera obvias y que no vienen en el haber de formación de la preparatoria o de materias previas a lo que sería la bioética, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión humanista tendría que concretarse en 2-3 materias que desde la línea de la antropología nos ayudaran a conocer más al paciente que mañana voy a atender, ¿no? Es ¿cómo te diré? Como si fuera una introducción a la mecánica, ¿verdad? Y no llegar a arreglar este motor porque no sé nada de mecánica, nomás me van a decir que este cable se pone aquí, se conecta acá y listo, en esta máquina. Pero ¿y en todas las demás qué onda? O sea, ¿qué tienen más con todo lo demás, no? Entonces, estamos en esa línea y creo que ahí falta un poco de... Sería una ausencia no tenerlo. La verdad que sí tiene mucha razón, y es que la verdad la formación del médico siempre lo hemos visto que está centrada más en aspectos más técnicos, científicos, desde las materias de anatomía, fisiología, bioquímica, por lo cual hemos pasado nosotros en nuestra formación. Y sí, definitivamente ha quedado esa parte, esa ausencia en lo que es el reforzamiento del por qué llegan los muchachos a la Facultad de Medicina, que obviamente llegan con un sueño, ¿no? El tratar de servir a los demás, el tratar de ayudar a los enfermos, que es un acto de caridad. Yo creo que es el acto de caridad más grande que se puede hacer, independientemente que obviamente también sea una profesión, ¿no? Pero conforme van pasando los semestres, esto se va perdiendo. Y de pronto vemos que el médico, ya una vez que llega a su práctica profesional, ya sea como médico general o como médico especialista, de pronto está participando en la venta de medicamentos milagrosos, en las cirugías, entre comillas, estéticas, de que vemos tanto hoy por las calles a personas con cirugía que prácticamente son aberrantes, de que uno como médico sabe que esos tejidos están dañados, que ya no son recuperables por todo lo que vemos. Aquí sí siempre nos queda una duda. Los que venimos de la vieja escuela, en la cual siempre te enseñaron que lo primero que tenías que hacer es no hacer daño. ¿Qué es lo que pasa, padre, con estos médicos que de pronto se alejan de los conceptos elementales que de alguna manera, o de los sueños con los que llegaron a la Facultad de Medicina, de hacer el bien, y todo lo contrario, están cayendo en esa práctica que a sabiendas, porque lo saben, porque tienen sus conocimientos en cuanto a lo que es fisiopatología, terminarán afectando a los pacientes? Sí, esto se vuelve, digamos, parte de la vida ordinaria y cada vez con mayor intensidad la búsqueda de aspectos, digamos, de carácter estético en el cuerpo. Yo diría que la misma ausencia de la formación humana nos lleva a no aceptarnos.
vamos diciendo, no está bien o está mal la práctica de tal o cual, digamos, área médica. Pensemos en cómo piensa la sociedad más bien y qué es lo que busca y cómo a veces la mercadotecnia te permite ofrecer respuesta a lo que buscan y con ello hay una situación económica de por medio, ¿no? Hay una especie de digamos, ganancia por el modo de pensar de la sociedad. Tenemos hoy una sociedad hedonista, busca siempre el placer y la persona quiere verse de tal manera que al verse le produzca un placer el verse, ¿no? Y se presentan entonces muchos modelos. Por ejemplo, en la Edad Media una persona robusta, una mujer robusta se consideraba la mujer más sana y más bella porque se veía que era capaz de generar vida. Una mujer robusta se consideraba una mujer así hecha y derecha, incluso en el aspecto de la salud. Hoy vemos que las modelos son apenas de 55 kilos o alguna cosa así, ¿no? Y sabemos por los maltratos que han pasado de su propio cuerpo para tener esas dimensiones que en la estética social son el éxito. Entonces, ¿qué modelos tiene hoy la sociedad de persona? No en cuanto a pensamiento y a tendencias ideológicas, etcétera, sino a la cuestión física. Y que como es hedonista, pues tampoco quiere que le cueste el sacrificio de estar constantemente dependiendo del ejercicio físico diario, de la nutrición y de no comer y de no hacer esto. Entonces está más fácil a veces someterme a una cirugía que me va a tener 15 días quizá con molestias y dolores, pero que después ya va a estar todo muy fácil, ¿no? Lo cual nunca en un gimnasio en 15 días voy a lograr, ni caminando en el botánico, en algún parque, ¿verdad? Entonces hay una mentalidad que busca eso y es una sociedad hoy hedonista que busca el placer, busca el gusto de verse como prioridad y eso lleva a que haya una respuesta de muchos profesionales, ¿no? Incluso podemos verlo así, aunque parezca sano, ¿no? Se han multiplicado los gimnasios. Se han multiplicado porque incluso después de una cirugía les recomiendan ejercicio y que haga esto y que haga aquello y entonces se multiplica otra respuesta más al gusto de las personas. La ropa hoy es fit, ya no es la ropa ordinaria, tiene que ser de esa, pegada al cuerpo para que luzcas lo que has obtenido con tu esfuerzo o con la cirugía, ¿no? Y así podemos ver que hay muchas cosas, restaurantes que te ofrecen comida light, comida fit también, para que no vayas a perder la figura que has obtenido con todo lo que hasta ahora está, ¿no? ¿Dónde se pierde? Yo pienso que volvemos al tema en el interés económico, de dar respuesta a personas que así lo han solicitado. Y si la ciencia de algún modo descubrió bajo qué mecanismos lograr estas situaciones, digamos, favorables a los gustos de las personas, pues hay quienes se especializan en ellos, ¿no? Antes nos invitaron mucho a comprar medicinas que parecía que tomando esa cápsula ibas a tener una figura deseable en un lapso de tiempo mínimo y con el esfuerzo más mínimo posible, ¿no? Entonces hay muchas respuestas. Yo creo que la medicina en este caso, después de las píldoras y muchas otras terapias, pues ha obtenido también esta facilidad de poner, como dicen ustedes, en riesgo la estabilidad de muchos cuerpos, de muchas personas, a cambio de darle gusto a otros, ¿no? Así es. Y fíjese, padre, yo recuerdo cuando estaba en mi sexto año de medicina en mi internado, que llegó el servicio de urgencias y que mi primer día, y que veo un paciente, una persona ya muy mayor, y que estaba en etapa estaba agonizando, vamos a decirlo, estaba en sus últimos momentos. Entonces me dice uno de mis médicos adscritos, me dice, no te preocupes, ese paciente ya va a tener alta, pero si ese paciente está muy mal, sí, pero alta celestial. No. Entonces, ¿qué recomendaría usted a las autoridades para que se cambie un poquito ese chip en los profesionales de la salud para que dé la atención con más calidad y con más calidez, que esa deshumanización y ese trato humano vuelva de nueva cuenta, que la deshumanización pues realmente pues no esté presente en nosotros? Porque fue algo que a mí la verdad me marcó. El primer día que yo llego a urgencias y me encuentro con eso, ¿no? Tiene alta celestial, ¿no? O el otro paciente que tenía el síndrome del Meles. ¿Y eso qué es el síndrome del Meles Boy? ¿Sí? Entonces son muchas temáticas que al interior
de la medicina, pues nos da gracia quizás, pero ya lo dijo usted, es un paciente que tiene sentimientos, que es humano, que siente, y que aún así, aunque sea sus últimos momentos, ese paciente, bajo qué condiciones va a partir a otra dimensión o de acuerdo a la creencia de cada uno de nosotros, ¿no? Mira, una de las corrientes actuales que se están desarrollando mucho es la tanatología. Entonces, cuando nosotros enfrentamos este problema de la muerte, tenemos que verlo no solo desde el aspecto del síndrome del Méliès, como tú dices, ¿no? Sino desde la persona que está en un proceso de duelo. Es decir, una persona que llega al médico ya viene en un proceso de duelo, que se lo sanas inmediatamente cuando tú le dijiste, oiga, no, esto en 2 meses se repara, en 2 meses pasa esto, ¿no? Pero esa persona ya lleva un proceso de duelo iniciado, se puede volver patológico si no hay quien le resuelva en el inmediato las cosas. Aun cuando fuese verdad, tendría que llevar un proceso que lo acompañe a vivir esa situación con la mayor dosibilidad, diría yo, a las posibles terapias, a aceptarlo, a irlo ayudando en el proceso propio de su aceptación a esta situación, pues, que nadie desea, ¿no? Pero creo que por esa línea, la formación dentro de la currícula médica de la universidad, la tanatología, aunque fuese como un diplomado extra o un taller que cada semestre pudiera darse, digamos, de 5 o 6 sesiones, no sé, al menos para que en la cuestión de nomenclatura, sino en la práctica, tengan esa conciencia de cómo tratar a una persona que está en proceso de duelo. Por ejemplo, la diferencia de los espacios, ¿no? El espacio del enfermero o enfermera es un espacio laboral. El espacio del médico es un espacio profesional también, pero laboral. Pero para el enfermo es un espacio deprimente. Nadie está feliz en el hospital, ¿no? Más que cuando lo dan de alta. Entonces, creo que la visión mía, pues es que yo aquí me desempeño, estoy creciendo, estoy poniendo en práctica la actualización del curso que fui, soy así, soy asá, mejoré muchísimo mi cuestión laboral también, porque como médico estoy creciendo, ya tengo más experiencia, los pacientes me han ayudado mucho, pero se me mueren, se me van, etcétera, ¿no? Como sea, doy de alta. Pero este espacio es de una persona donde hay un dolor, donde hay una situación que hay que saberla asumir. No desde que está sentenciado, digamos, a no haber una cura, sino desde el momento que una persona ingresa al hospital, entra en un espacio donde hay un duelo. ¿Cuál es el duelo? ¿Cuál es la pérdida? Si la tanatología no solo atiende el aspecto de la muerte, sino más bien en general las pérdidas. Y aquella persona tiene el duelo de la pérdida de su salud. Desde ahí ya el médico debería estar consciente que está atendiendo a una persona no solo con un problema físico o fisiológico, sino con una situación mental también muy particular, ¿no? Entonces esta materia ayudaría muchísimo, aunque les digo a modo de currícula, extracurricular más bien, y sería muy importante que tuvieran esa visión. Entre las materias que decíamos hace rato también, esta tanatología sería muy, muy interesante. Ahora, padre, hay un grupo muy especial de pacientes que deambulan diario por los pasillos de los hospitales, sobre todo los hospitales del sector público, que son los pacientes con problemas oncológicos. Aquel paciente que de pronto se le diagnostica una patología como es el cáncer, obviamente la asociación de la palabra con nosotros pues inmediatamente implica angustia, terror, miedo, y a veces los médicos no tenemos esa sensibilidad para platicar con los pacientes, y lo peor de todo, iniciamos tratamiento en base a esquemas ya preestablecidos de acuerdo al estadio de la evolución del padecimiento, pero el médico oncólogo de alguna manera va tomando cierta distancia emocional y efectiva con esos pacientes, cuando son ellos los que requieren, por el tipo de enfermedad que se está manejando, del acercamiento, una información mucho más fidedigna, pero más que nada una empatía. ¿Cómo le podemos hacer para que el médico de pronto, lo voy a decir así, se quite la bata y vea a la persona que está enferma en un padecimiento oncológico y se le acerque más? Bueno, puede ser una situación muy personal, ¿verdad? Sus valores como persona también ponerlos en práctica en cuanto que está conviviendo con una persona que tiene una
situación, como decíamos ahorita, de duelo bastante seria, ¿no? No pudiéramos pensar en el médico como un todólogo, también se nos vuelve complicado, ¿verdad? Que sea médico, psicólogo, tanatólogo y todo lo demás, ¿no? Por eso hablamos de nociones básicas para mejorar nuestro comportamiento en la relación médico-paciente. Pero pienso que a nivel institucional, la medicina, si vamos a pensar que el ser humano es una persona, decimos así, biopsicosocial, ¿no? La salud de aquella persona no es solo una cuestión biológica, sino también psicológica. Bueno, ¿qué ofrecen las instituciones como tal para que un paciente sea atendido psicológicamente? Porque tenemos ahí mucha gente en camas, mucha gente con dolores, otros anestesiados o sometidos a ciertos procesos de terapia intensiva donde están sedados, ¿no? Y todo está bien. Pero ¿cuál es la actitud de la institución para atender psicológicamente al enfermo? No puede el médico ser todo, pero sí pudiera en algún momento dado institucionalmente buscarse el cómo en un trabajo interdisciplinario médicos y psicólogos forman parte no de una fila de personas que solicitan atención psicológica porque se los pueda prestar el sistema de salud al que pertenezcan, sino desde la misma perspectiva del que ya está hospitalizado, cómo lo vamos a atender psicológicamente. Entonces creo que tiene que ser un trabajo interdisciplinario y el médico aprendería de algún modo en esa interdisciplinariedad a colaborar para que el paciente se sienta tratado como merece, ¿no? En todos los aspectos. Claro. Ahora, otra situación, padre, es que cuando nos llega el diagnóstico o los estudios de laboratorio de un paciente, vamos a colocar una biopsia de un paciente que puede tener cáncer, ¿no? Y ese paciente se nos queda viendo nosotros con esa situación de que el doctor me va a salvar. El doctor me va a curar de esta situación. Ahora, hay ocasiones en que nosotros como médicos decimos, ¿le digo lo que es? ¿O le digo lo que quiero decirle, pero para que no se sienta mal? La situación es hasta cuándo es útil, vamos a colocarlo, o hasta dónde es ético, vamos a decirlo mejor con la temática, o sea, guardarse esa información para que el paciente no sufra. Estaríamos vulnerando un derecho humano para ese paciente, el decirle que le quedan 3 meses de vida. Decirle a un paciente que tiene 3 meses de vida cuando esté en la flor de la juventud y todo esto, o sea, ¿cómo actuar? ¿Sí estaremos violando ese derecho humano de ese paciente? Pues yo creo que estamos dentro del aspecto aquí de la visión moral, ¿no? La cuestión también de la verdad y de la vulnerabilidad que puede darse porque se habla mucho cómo el paciente se deprime, se viene abajo, deja de colaborar, la familia tiene miedo que incluso al saber una verdad de esta naturaleza, sobre todo en personas mayores, vengan a dejarse propiamente morir, como suele prácticamente decir la gente. Pero de fondo yo diría, no tenemos una sociedad, vuelvo a la cuestión formativa, no tenemos una sociedad humanamente formada. Entonces, hay muchos miedos al respecto porque le dices la verdad y arranca y se suicida. Imagínate un diagnóstico equivocado como ese que comentabas hace rato. Me quedan 3 meses, no, mejor de una vez, ¿no? O sea, oiga, es que la enfermedad que tiene le va a producir unos dolores tremendos, ¿no? Pues me privo de la vida o me voy al monte, que no sé qué hago, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión muy interesante allí de ver cómo no estamos preparados emocionalmente para muchas de esas verdades que ocupamos saber, ¿no? Te fijas cómo a veces dentro de la misma familia se recurre mucho a, llamémosle así, al ocultar la verdad y decir verdades a medias. Como decir, no mamá, ya vas a estar bien, fíjate que es el médico que con la terapia que te van a dar, tú vas a salir mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que la persona siente que va empeorando y le siguen diciendo, no mamá, es que apenas va empezando la terapia, no papá, es que apenas esto. Y muchas veces cuando son menores de edad pues no se les dice, pero los papás son los que padecen una situación que les hace alejarse un poco de la esperanza de que su hijo recupere la vida en algún momento dado, o la salud en este caso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un interés que genera un conflicto tremendo en cada caso. Si hay ocasión para,
Yo creo que es sano que el paciente diga, me dice a mí la verdad, tengo las facultades, tú como médico sabes que está en sus facultades, te lo dice honestamente, tú platicas honestamente. Si ves que hay una persona que es inestable emocionalmente, yo creo que la verdad hay que decírsela al más cercano y en su momento decidir cómo vamos ella o él a enterarse de otras circunstancias, ¿verdad? Es un caso difícil, pero yo diría que cada caso habría que revisarlo de manera muy particular. Y pues cada paciente es diferente, como lo estamos comentando, ¿no? Ahorita decía usted que podemos corregir quizás un cable, podemos ponerle una máquina y las demás. Entonces yo creo que cada uno de los pacientes es muy particular y se tiene que abordar de diferente manera. Pues nos vamos a la media, estamos con el padre Luis Felipe Cabrera Aguilar. Él es catedrático de nuestra Facultad de Medicina, es sacerdote católico, y que estamos con el tema de la deshumanización en la medicina. Nos vamos a un corte comercial. No se olviden que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 93.7 FM de su radio y nos vemos en un momento. Quédese.